Se siente como si la productividad se hubiera convertido en la virtud predominante de nuestra época. Estamos comprometidos a hacer y producir más muy constantemente. Por supuesto, para el individuo, esto es completamente insostenible. Es una batalla que no se puede ganar. De hecho, perseguir la productividad puede tener consecuencias devastadoras para tu bienestar, tanto físico como psicológico. Sin embargo, es difícil evitarlo. Nuestra insaciable sed de productividad es la razón de muchos lujos modernos. La productividad no es propiamente mala en absoluto. De hecho, el trabajo puede ser inmensamente gratificante, pero nuestras vidas enteras y nuestra autoestima no deberían girar en torno a ser productivos. Sin embargo, una encuesta a 1 millón de personas a finales de 2022 encontró que la productividad es la prioridad número 1 en la vida de la mayoría de las personas. El 65% de los británicos, el 63% de los estadounidenses y el 58% de los australianos clasificaron la productividad por encima de tener un cuerpo sano, ganar más dinero o incluso ser feliz. Por desgracia, esta sed de productividad es perjudicial en todos los sentidos, aplasta nuestras almas e, irónicamente, aplasta nuestra capacidad para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo podemos replantear la productividad, el descanso y la idea de hacer las cosas? Para responder a eso, necesitamos descubrir cómo llegamos a este punto. La ética protestante del trabajo es una idea que sostiene que el trabajo duro te lleva al cielo, mientras que la pereza es básicamente pecaminosa. Este concepto fue bastante fundamental para el desarrollo económico temprano de América. Los protestantes vinieron a América, trabajaron duro y construyeron negocios para ganarse el favor de Dios, y en teoría, esa idea todavía perdura en nosotros hoy en día. Aunque la ética protestante del trabajo todavía puede ser relevante en la conversación, también hay factores más contemporáneos en juego. Después de todo, simplemente queremos ganar dinero. Sería fácil culpar al capitalismo por nuestra obsesión con la productividad, pero eso sería como culpar a la gravedad por un accidente de avión. Asignar la culpa es técnicamente preciso, pero solo en un sentido abstracto y no realmente útil. Las raíces de nuestra obsesión con la productividad provienen de la transición fuera de la revolución industrial. Durante la revolución industrial, aumentamos la productividad al aumentar la eficiencia de los sistemas. Estos sistemas fueron evolucionando, como la agricultura moderna, las líneas de ensamblaje de fábricas, etc. Pero luego llegó el auge del trabajo de oficina en la década de 1960. Los empleos pasaron de las fábricas a los escritorios, y mantener y aumentar la productividad seguía siendo igual de importante. Sin embargo, dejamos de intentar mejorar los sistemas, y en cambio, comenzamos a intentar mejorar la productividad a nivel macro haciendo lo mismo a nivel micro. A nadie le interesaba hacer que una oficina funcionara mejor, sino cómo hacer que un trabajador de oficina trabajara más duro. La carga de mejorar la producción pasó de la organización al trabajador. La productividad se volvió algo completamente personal. Esta idea se vuelve absurda cuando consideras que el perfeccionamiento de los sistemas en la revolución industrial no ocurrió de la noche a la mañana. La creación de sistemas de fábrica eficientes sucedió quizás rápidamente, pero no de la noche a la mañana. Henry Ford invirtió enormes cantidades de dinero y tiempo en desarrollar nuevas herramientas, métodos e infraestructura. Pero hoy en día, casualmente esperamos despertarnos y reinventar la línea de ensamblaje todos los días. Y no solo necesitamos optimizar nuestra productividad, sino que también debemos seguir ejecutando nuestra carga de trabajo actual al mismo tiempo. Todavía estamos atrapados en esta arcaica forma de pensar en la que más, siempre es mejor. No hay límite superior para la producción que deseamos lograr. Cuando esperas que las personas compren esta idea, pones sus intereses profesionales en contra de su vida personal. Creemos que se puede hacer y lograr más trabajo sencillamente saltando el paseo en bicicleta por el parque. Tienes que ser productivo, así que puedes entregar esto mañana si simplemente almuerzas en tu escritorio. Nuestras vidas personales y profesionales están ahora atrapadas en una guerra fría. Eventualmente, una de las dos cederá, y hoy en día parece cada vez más claro qué lado está ganando. Esto es difícil de asimilar, porque bueno, la productividad es buena. Todos hacemos un poco de trabajo hacia un objetivo común, y en teoría, todas nuestras vidas mejoran. Entonces, es bastante fácil justificar esta carrera interminable. Los miembros más productivos de nuestra sociedad generalmente son elogiados como héroes, y por el contrario, no ser productivo significa que eres perezoso, y la pereza hoy en día se ve éticamente incorrecta.
El contexto histórico de la productividad se mezcla con las fuerzas culturales contemporáneas para crear nuestro problema, y de hecho, es un verdadero problema. Permitir que la productividad domine nuestras vidas nos está matando. Es tremendamente fácil vincular tu autoestima con la productividad. Haces una lista de cosas por hacer, no logras hacer todo y luego te sientes como un fracaso. O quizás esto te suene familiar, llenas tu día de trabajo con tantas tareas como puedes, luego llegas a casa agotado, y solo puedes sentarte en tu teléfono durante 3 horas, después te sientes perezoso por no ser productivo, a pesar de que todo esto sucede como efecto de ser demasiado productivo durante tu día. Básicamente, es un agotamiento constante todos los días. Si determinas tu autoestima por cuánto haces, serás eternamente una persona sin valor. Siempre habrá más que podrías haber hecho. La montaña no tiene cima. Cuando te enfocas completamente en la productividad, obviamente te enfocas menos en otras cosas. Los alimentos saludables y naturales se convierten en comidas procesadas listas para comer, el desayuno se convierte en batidos grises que garantizan una mezcla eficiente de nutrientes, pero sin la alegría que conlleva comer. Pasas menos tiempo con las personas que amas, dejándolas sintiéndose distantes y probablemente menos interesadas en ser parte de tu vida. Bebes bebidas energéticas para dormir solo 5 horas, cuando en realidad, la falta de sueño ha demostrado una y otra vez reducir significativamente las habilidades cognitivas, lo que a su vez te hace menos productivo. Los pasatiempos de bajo riesgo que amas se quedan atrás, eliminando la alegría de tu vida cotidiana. Al final, te quedas con una mezcla de depresión, ansiedad y soledad. Sin mencionar los efectos físicos de una vida desequilibrada, que incluyen un mayor riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y mucho más. Existe una industria masiva en torno a la optimización de la productividad, en forma de libros, gurús de autoayuda, tiktokeros y cualquier otro formato que puedas imaginar. Afortunadamente, ninguno de estos métodos funciona. De hecho, optimizar la productividad es una excelente manera de garantizar que seas menos productivo. Toma cualquier truco específico de productividad, como poner mantequilla en tu café, hacer una mezcla del chocolate con el té, poner varias alarmas o beber té de hongos. Estos trucos de productividad solo amplían tu lista de tareas pendientes, y cuando olvidas hacerlos, como inevitablemente lo harás porque ya tienes demasiado que hacer, te sientes como un fracaso una vez más. Simplemente tienes una cosa más a la que no pudiste llegar en un día. La cuestión es que, atiborrar más y más en tu día, en una carrera interminable por la productividad, solo conduce al agotamiento. El agotamiento se define como una manifestación de estrés crónico descontrolado. Durante los periodos de agotamiento, tu cuerpo tiene niveles más altos de hormonas del estrés. Es un fenómeno físicamente observable. El agotamiento intenso puede llevar a la depresión, el insomnio, la pérdida de apetito e incluso ideas suicidas. El cansancio es la señal de advertencia de tu cuerpo para el agotamiento. Es como una alerta, tu cuerpo te está diciendo que tomes un descanso, que las cosas están a punto de empeorar. Pero en el mundo de las bebidas energéticas de hoy, ignoramos esta advertencia. No tomamos descansos, bebemos cafeína y luego recibimos un ascenso por trabajar muy duro. Pero en realidad, lo que importa es el descanso, y no falta literatura para demostrarlo. Descansar ayuda a que tu cerebro se enfoque y te permite hacer más cosas. El sueño adecuado tiene un efecto profundo en la cognición y la memoria. La psiquiatra e investigadora Nancy Andressen, en la década de 1990, acuñó el acrónimo REST, que significa pensamiento silencioso episódico aleatorio. Este término describe la actividad neural intensamente creativa que ocurre cuando no haces nada. Según su investigación de toda la vida, los momentos de clic, o ideas raramente conscientes, suelen ocurrir justo después de largos periodos de inactividad cerebral. Dicho esto, este tipo de consejo es básicamente una trampa, es solo otra forma de incitarnos a ser más productivos. Entonces, ¿realmente vale la pena relajarse si solo es en servicio de la productividad? No estoy tan seguro. Por tanto, ¿qué tal si volvemos a examinar esta idea de la productividad desde cero? Sería tremendamente fácil sentarse aquí y decir que simplemente deberías dejar de ir a trabajar y dejar de esforzarte, pero la realidad es que no todos pueden hacerlo. De hecho, la gran mayoría no puede. Una madre soltera que cría a 3 hijos, simplemente no puede encontrar tiempo para dar un paseo por el bosque todos los días, eso definitivamente no va a suceder. Pero yo creo que la relajación sigue siendo un derecho de esa madre. Nuestra cultura le ha arrebatado ese derecho, pero esto no impide que siga siendo un derecho.
Entonces, nuestro enfoque no debe ser eliminar completamente ese derecho, sino redefinir cómo vemos la productividad y qué cosas cuentan como productivas. Para hacer esto, podemos mirar una antigua historia del filósofo taoísta Xuan Tzu, llamada El árbol inútil. En esta historia, un carpintero encuentra un árbol en el bosque, el árbol más grande de la montaña y el más antiguo. La corteza es rugosa, retorcida y llena de nudos, lo que significa que no puede construir nada con la madera del árbol. Así que dice que ese árbol es inútil. Más tarde, esa noche, el árbol se le aparece en un sueño al carpintero y le dice que los árboles frutales son destrozados tan pronto como maduran, los árboles de madera dura son demolidos tan pronto como alcanzan la madurez. El árbol dice: he luchado mucho por ser inútil, porque para este árbol, esa inutilidad es la razón por la que vivió más tiempo y creció más grande que cualquier otro árbol en el bosque. También, el árbol pregunta sobre las ardillas que comen las bellotas del árbol, los insectos que viven en sus ramas, o las criaturas que encuentran sombra bajo su dosel. Pero el carpintero ignora todo eso, y simplemente lo llama inútil. Piensa en ello, al igual que el carpintero y su concepto de utilidad, nuestra definición de productividad parece ser muy estrecha. Las actividades que a menudo categorizamos como las menos productivas, como relajarse o pasatiempos tranquilos que requieren muy poco esfuerzo, pueden hacernos más felices. Y en cuanto a la producción en un contexto profesional, si alguien construye una empresa y quiere que sea lo más productiva posible, tal vez debería optimizar los sistemas en lugar de exprimir a las personas. En lugar de pedirles a los empleados que produzcan más individualmente y sacrifiquen sus vidas personales, todos deberíamos hacer que nuestros sistemas de trabajo produzcan más. Cuando tu jefe te dice que la empresa necesita aumentar la productividad, tal vez ese sea su problema para resolver, no el tuyo. Henry Ford no fue un héroe de la clase trabajadora en ningún sentido, pero no se limitó a decirle a la gente que construyera más automóviles, sino que éste se enfocó en crear la línea de montaje. Sin embargo, tal como están las cosas, no podemos ni siquiera participar en este tipo de conversaciones, todo depende del individuo por sí solo. Siempre el enfoque es producir más trabajo, y cualquier intento de gestionar su carga de trabajo puede ser, y a menudo es visto como pura pereza. Entonces, la próxima vez que te saltes el almuerzo para trabajar, considera qué estás produciendo, para quién estás produciendo, y por qué estás produciendo. Yo argumentaría que crear felicidad definitivamente cuenta como ser productivo.